Hola a todos y bienvenidos. Hoy me acompañan Alexander Mercuris y el profesor John Mearsheimer. Es un gusto verlos a ambos de nuevo. Pensé que hoy, con toda la atención puesta en Ucrania, el Medio Oriente y por supuesto las elecciones en Estados Unidos con la incertidumbre de cómo sería una presidencia de Trump y cómo podría afectar al mundo, podríamos echar un vistazo primero a China. Y no solo a China, sino también a Asia en general como región, simplemente porque este es el lugar que se está convirtiendo en el centro de gravedad geopolítica. También porque John, bueno, no fue hace mucho, pero hace unas semanas regresaste de visitar tanto China como Indonesia. Y sí, según lo que he leído en los medios, también tuviste encuentros con el presidente de Indonesia y compartiste tus opiniones sobre cómo podrían manejar su posición como un gran estado no alineado, especialmente en esta rivalidad actual entre Estados Unidos y China. Entonces, sí me preguntaba qué podrías compartir sobre tu perspectiva de lo que está ocurriendo en Asia. Obviamente, algunas de tus conversaciones quizás sean privadas, pero tus puntos de vista sobre la teoría política y lo que está ocurriendo en la región, supongo, están disponibles para discutir. ¿De acuerdo, Glenn? Diré unas palabras sobre China y luego podemos intercambiar ideas los tres. Después, si quieres, podemos hablar sobre Indonesia, porque ese es un caso diferente al caso chino por razones obvias. Mi impresión es que los chinos entienden que están inmersos en una intensa competencia de seguridad con Estados Unidos y que ésta no terminará pronto. De hecho, es probable que empeore con el paso del tiempo. Mi principal conclusión de mi visita es que los chinos creen, sin sorpresa, que Estados Unidos es responsable del problema. Muchos chinos creen que China puede ascender pacíficamente y que el hecho de que eso no esté sucediendo, sino que en su lugar haya una intensa competencia de seguridad con una posibilidad real de guerra, aunque no sea probable, pero sí posible, nuevamente se debe a Estados Unidos. Mi punto para ellos es que si vas a Estados Unidos y hablas con la gente sobre quién es responsable de esta competencia de seguridad, ellos culpan a los chinos. Y les digo a los chinos, así como a los estadounidenses, que no creo que esto sea culpa ni de los chinos ni de Estados Unidos. Es simplemente la forma en que funciona la política internacional. En mi historia, en un sistema donde no hay una autoridad superior, creo que los estados deben hacer grandes esfuerzos para asegurarse de ser muy poderosos. Uno de mis argumentos que siempre resuena con los chinos es cuando les digo, recuerden lo que sucedió cuando eran débiles. Se llama el siglo de la humillación nacional. Por lo tanto, tienen un interés profundamente arraigado en asegurarse de ser muy poderosos. Y por supuesto, lo entienden. Les digo que el problema es que si se vuelven muy poderosos, dado que el poder es efectivamente un juego de suma cero, eso causa problemas para los estadounidenses. Entonces, los estadounidenses hacen grandes esfuerzos para ser más poderosos que China, lo que genera grandes problemas para los chinos, y revive el recuerdo del siglo de la humillación nacional. El resultado final es que se produce esta competencia entre ambas partes. Y es por eso que, regresando a principios de los años 2000, cuando casi nadie pensaba que el ascenso de China causaría problemas de ningún tipo, yo decía que habría grandes problemas. Era un argumento estructural, no un argumento que culpara ni a China ni a Estados Unidos. Sin embargo, notaría que la mayoría de los chinos se sienten incómodos con ese argumento y prefieren afirmar que Estados Unidos es el principal culpable aquí. Destacan, casi todos los chinos con quienes hablas, que China tiene una cultura confuciana y que, debido a esa cultura, está interesada en la coexistencia pacífica con otros países. No quieren comportarse según la lógica realista que describo. Mi punto final para ustedes es que mi respuesta a los chinos es, he escuchado ese argumento antes, en una forma ligeramente diferente, en Estados Unidos. La gente dice que vivimos en una cultura liberal, que somos un estado liberal,
y que los liberales son los buenos. Nunca causamos problemas, siempre es el otro quien los causa. Nuevamente mi argumento es que ni los chinos ni los estadounidenses son los principales responsables de este lío en el que estamos. ¿Crees que existe alguna posibilidad de que se pueda alcanzar un equilibrio, en el que China tenga un cierto nivel de poder y Estados Unidos otro nivel, y que puedan establecer algún tipo de detente, como ocurrió en los años 60 con los soviéticos? Es decir, algo así como un resultado limitado, eventualmente. Pero debes recordar, hablando de la Guerra Fría, que hubo una competencia bastante intensa desde aproximadamente 1945 hasta 1989, con altibajos. Creo que lo que describes, Alexander, es la detente que surgió a finales de los años 60 y principios de los 70. Creo que algo similar podría ocurrir en el caso de China. Podríamos trabajar en algo así como un modus vivendi, un tipo de detente que podría establecerse en algún momento futuro. Sin embargo, seguiría en el contexto de una competencia de seguridad intensa y peligrosa. Ese sería mi primer punto. El segundo punto que haría es lo que me hace ser muy pesimista sobre toda esta situación. China no es un poder del status quo. Independientemente de toda esta lógica realista que utilizo, China quiere recuperar Taiwán. Considera que Taiwán es un territorio sagrado por razones obvias. Además, los chinos creen básicamente que el mar del sur de China es un lago gigante y que debería considerarse como aguas territoriales chinas. Asimismo, piensan de manera similar sobre el mar de China Oriental y sobre esas islas en el mar de China Oriental que actualmente controla Japón, las cuales los japoneses llaman las islas Senkaku y los chinos las llaman las islas Diaoyu. Por lo tanto, ves que los chinos están empeñados en expandirse, incluso si eliminas la lógica realista. Y no hay manera de que los estadounidenses y en verdad la mayoría de los vecinos de China quieran ver a China controlar el mar del sur de China. Esto incluye a países como Indonesia y Filipinas. Y con respecto a Taiwán, Estados Unidos simplemente no quiere que China conquiste Taiwán. Pero China quiere recuperar Taiwán, nuevamente por razones comprensibles. Cuando llegamos al mar de China Oriental, eso es especialmente peligroso porque Japón está involucrado allí. Como bien saben, los japoneses y los chinos son enemigos mortales desde hace mucho tiempo, y no hay esperanza de que eso cambie pronto. Por lo tanto, simplemente no veo cómo podríamos trabajar en algún tipo de modus vivendi, dado el hecho de que China no es un poder del status quo. Pero ¿considerarías que es un poder expansionista? Porque cuando nos referimos a Taiwán, nunca aceptaron que este fuera un estado independiente. De hecho, la mayor parte del mundo, incluyendo a Estados Unidos, también reconoce oficialmente que es parte de China. Así que el objetivo siempre fue la integración gradual y pacífica de Taiwán, a menos que por supuesto diesen el paso de buscar la independencia, en cuyo caso se activaría la opción militar. Y bueno, el mar del sur de China. Esto sería ¿lo ves como parte del dilema de seguridad en términos de intentar atravesar las cadenas de islas estadounidenses que se establecieron después de la Segunda Guerra Mundial? ¿O lo ves, en otras palabras, como una reacción, o lo consideras expansionismo? El punto que haría Glenn es que puedes mirar el pensamiento chino de dos maneras muy diferentes, ¿cierto? Y se complementan entre sí. Una es, eliminemos el factor de seguridad. Tu descripción de cómo piensan sobre Taiwán es exactamente correcta. No consideran que tomar el control de Taiwán sea una evidencia de expansionismo. Taiwán les pertenece. Estados Unidos lo reconoce como un hecho. Punto y final. También piensan lo mismo sobre el mar del sur de China. Cuando hablas de la línea de 9 o 10 trazos, creen que esas aguas son básicamente aguas territoriales chinas. Punto. Si simplemente miras el registro histórico, eso es claro, según ellos. Y argumentan lo mismo sobre el mar de China Oriental.
Entonces tienen un conjunto de argumentos que no tienen nada que ver con la lógica realista o la estrategia, y tienen todo que ver con lo que yo llamaría nacionalismo, ¿cierto? Lo que es suyo, lo que son sus territorios sagrados, sus fronteras sagradas. Luego, superpuesto a eso, sí hay una lógica realista. Este es el argumento. Si eres China, quieres controlar Taiwán. Quieres controlar el mar del sur de China y quieres controlar el mar de China Oriental. Como suelo decir cuando estoy en China, si yo fuera el asesor de seguridad nacional de Xi Jinping, querría expulsar a los estadounidenses del este de Asia. Los estadounidenses son una gran potencia despiadada, todos lo sabemos. Si yo fuera chino, no querría a los estadounidenses en mi puerta. Querría empujarlos fuera del este de Asia. Entonces, hay una lógica de seguridad aquí que complementa, llamémoslo, la lógica nacionalista. Y eso es lo que hace esta situación tan peligrosa, en mi opinión. Rápidamente, una última pregunta. ¿Hasta dónde crees que llegarán los chinos? Es decir, ¿están preparados para realmente entrar en un conflicto militar con Estados Unidos? Dicen que no es eso lo que quieren en absoluto, pero si Taiwán tomara medidas hacia una secesión abierta, por ejemplo, ¿China iría a la guerra por eso? ¿Qué opinas? Sí, creo que tienes que separar los tres grandes puntos críticos. Como lo veo, Alexander, realmente hay 5 grandes puntos críticos. Uno es la península coreana, porque los chinos están estrechamente vinculados a los norcoreanos. Debes recordar que fue China quien intervino en la guerra de Corea en el otoño de 1953, cuando cruzamos el paralelo 38, porque Corea del Norte es un estado amortiguador terriblemente importante desde el punto de vista de China. Por supuesto, los estadounidenses están profundamente involucrados en Corea del Sur. Así que un conflicto entre Estados Unidos y China podría estallar en el contexto de un conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur. Ese es el primer punto de conflicto. El segundo punto de conflicto, donde los estadounidenses no están tan involucrados, es la frontera entre India y China. Afortunadamente las cosas parecen estar mejorando un poco allí, pero ese es otro posible punto de conflicto. Y luego están los 3 grandes puntos críticos en el este de Asia de los que hablé antes: el mar de China Oriental, Taiwán y el mar del sur de China. Creo que no habrá una guerra por Taiwán en el futuro previsible mientras Taiwán no declare su independencia. Los chinos han dejado claro que esa es una línea roja, quizás la más roja de todas, utilizando la retórica que conocemos bien de la guerra en Ucrania. Y creo que, dado que Estados Unidos hará grandes esfuerzos para asegurarse de que Taiwán no declare su independencia, no habrá una guerra por Taiwán. Creo que no ganaríamos una guerra por Taiwán. Lo mejor que podríamos esperar sería un estancamiento. También creo que los chinos probablemente no podrían ganar una guerra por Taiwán, y si lo hicieran sería una victoria pírrica. Por lo tanto, creo que prefieren esperar con respecto a Taiwán. Nosotros preferimos esperar con respecto a Taiwán. No tenemos interés en una guerra, ellos tampoco lo tienen. Así que por el momento, Taiwán parece estar bien, parece estable, siempre y cuando los taiwaneses no declaren su independencia. El mar del sur de China es el área peligrosa. Los chinos han estado militarizando el mar del sur de China y desde su perspectiva, creo que deberían hacerlo. No es del interés de Estados Unidos, pero desde el punto de vista de China, tiene sentido proyectar poder y desarrollar capacidad militar en el mar del sur de China. Nuevamente, hay una lógica nacionalista, así como una lógica realista, en juego aquí. Por lo tanto, si me preguntas dónde está el punto crítico más peligroso en este momento, diría que es el mar del sur de China. Entendido. Estaba curioso por tu argumento de que, bueno, China probablemente actuará como una gran potencia, de manera similar a los Estados Unidos. Y de nuevo, esta es la idea realista de que es la distribución internacional de poder la que impone estos incentivos sistémicos.
en términos de cómo los estados pueden reaccionar de manera racional para maximizar su seguridad. Pero para los realistas, también existe la idea de que la mayoría de las ideas son un reflejo del poder. Es decir, cuando las colonias estadounidenses inicialmente eran débiles, había un incentivo para abrazar ideas como la no interferencia o el aislamiento, para mantenerse alejados de compromisos. Pero después de la Guerra Fría, cuando el oeste colectivo político estaba sin restricciones, había un incentivo para no abrazar ideologías o teorías políticas que abogaran por restricciones mutuas. Más bien había un incentivo para abrazar teorías de poder sin restricciones. Así que, nuevamente, cuando Fukuyama viene y rehace la idea de la paz perpetua de Kant, no solo dice que no deberíamos tener restricciones sobre nuestro poder, sino que somos una fuerza para el bien y podemos entregar paz perpetua si simplemente desatamos todo nuestro poder sobre el mundo. Esto se convierte en una ideología más atractiva que tiende a influir en los tomadores de decisiones. Ahora mi otro punto es que, a menudo en Occidente, tenemos un poco de una mentalidad de cruzados que no siempre sigue nuestro interés nacional. Por ejemplo, en Ucrania, esto no tiene ningún sentido. Los realistas asumirían que un Estado solo expandiría su poder en la medida en que mejorara su seguridad. Pero cuando estás en equilibrio, como lo estamos en Ucrania, los realistas abogarían por hacer la paz para maximizar la seguridad, en lugar de presionar por poder a expensas de la seguridad. Pero, dado que China ha crecido en un vecindario muy diferente, rodeada de otras grandes potencias, como los indonesios, los indios y los rusos, es más probable que abracen ideas como las que están promoviendo ahora con esta iniciativa de civilización global. En ella dicen, escuchen, todos tenemos nuestro propio camino hacia la modernización y el desarrollo. Ningún país o civilización debería decirle a otro qué hacer. Así que esta idea de no interferencia, de que cada estado debe operar por su cuenta, parece estar en contraste con esta mentalidad cruzada y moralista que a menudo tenemos en el occidente político. Sí, este es un tema fascinante, Glenn. Creo que lo que estás diciendo es que hay una lógica realista y luego lo que podríamos llamar una lógica ideológica. Mi argumento, cuando hablo de la competencia entre Estados Unidos y China, es una lógica realista. Básicamente, estoy tratando a Estados Unidos y a China como cajas negras. Como sabes, así es como los realistas ven el mundo. Y desde este punto de vista, si los chinos se comportan como los estadounidenses, intentarán dominar Asia, y deberían intentar dominar Asia, de acuerdo con la lógica realista. Luego está el componente ideológico. Durante el momento unipolar, cuando el realismo básicamente se dejó de lado porque solo había una gran potencia en el sistema, y esa gran potencia, por supuesto, era Estados Unidos, el realismo quedó fuera del juego. No había política de grandes potencias porque no había otras grandes potencias. Estados Unidos era libre de seguir una política exterior liberal y la ideología realmente tomó el control de una manera muy importante. Esto solo puede suceder en un mundo unipolar. Y, dado que somos un Estado profundamente liberal, los Estados Unidos, y tenemos aliados como el Reino Unido que también son profundamente liberales, este pensamiento de cruzada se activa. Así, vamos por el mundo intentando hacer ingeniería social al final de un rifle, lo que nos mete en incontables problemas. La pregunta que deberías hacerte es, ¿qué habría pasado si el unipolar hubiera sido China o si el unipolar hubiera sido la Unión Soviética? Ahora bien, si la Unión Soviética hubiera ganado la Guerra Fría, la ideología habría sido el comunismo, que al igual que el liberalismo, es una de estas ideologías universalistas que convierte a un Estado en un Estado cruzado. Por lo tanto, argumentaría que si los soviéticos hubieran ganado la Guerra Fría, habrían tenido su propia versión soviética de Francis Fukuyama, lo que los habría llevado por un camino similar y desastroso.
Creo que si China hubiera ganado la Guerra Fría, por así decirlo, y China hubiera emergido como el momento unipolar, no creo que hubieran seguido un camino ideológico similar. Lo que estoy diciendo es que a nivel ideológico, los chinos no están tan interesados en exportar su sistema político o sus valores de la misma manera en que lo hacen los estados liberales o los comunistas.